Bienvenido, Andrés, gracias. Gracias a vos, un placer como siempre. Y como siempre, la pregunta que más debes haber escuchado los últimos meses. ¿Repunta esto? ¿Mejora? Yo creo que sí, yo creo que va a haber una recuperación. Bueno, pero eso es muy importante. Sí, la recesión fue muy profunda, la economía empezó a caer en septiembre y marzo probablemente fue el piso. Cayó en total un 6% la economía en su conjunto entre septiembre y marzo. Vamos a ver una recuperación. Yo creo que no va a ser en B corta como por ahí algunos pensaron o pensamos en algún momento, pero sí va a recuperar la economía. ¿Por qué pensaste que iba a ser al principio así rápido y ahora pensás que va a ser más lento? Bueno, me parece que hay algunos factores que la están complicando. Creo que la cosecha fue un poco menor de lo previsto, el tema cambiario genera cierto ruido, pero bueno, los salarios le van a empezar a ganar la inflación, eso va a dar un poco de capacidad de consumo, se está reactivando el crédito, que es un proceso lento pero positivo, tanto el crédito hipotecario como el crédito comercial o los préstamos personales le van a dar a la gente un poco más de capacidad de consumo. Entonces, frente a ese piso de marzo, los números que fue muy malo marzo, los números de abril están dando mejores. Y después, bueno, habrá una mejora en mayo, en junio, en julio, que de nuevo no va a ser espectacular. La gente te va a seguir diciendo vendo menos que el año pasado, lo cual es bastante obvio. Pero yo creo que la mayoría de la gente va a vender mejor en mayo que en marzo. En mayo que en marzo. En abril también, pero abril y marzo, viste que fueron meses raros, como cayeron los feriados, Semana Santa, el feriado extra large, por ahí las desestacionalizaciones que hacemos los economistas con softwares americanos no lo toman muy bien, pero te diría que en mayo va a ser bastante claro que los números van a ser mejor que marzo, sin ser espectaculares, pero van a ser mejores. Mañana se conoce el IPC de abril, el gobierno dice que va a dar un poco menos, que va a ser de un dígito. ¿Eso tiene un piso hacia abajo que no se puede perforar? Te lo escuché decir en algún informe. Mira, viste que acá hay como todo un grupo de economistas de los que somos optimistas, que creemos que el gobierno le va a ir bien, pero que tenemos algunos reparos, nada más que algunos reparos, algunos comentarios. Y uno de ellos es el tema de la inercia. La inercia inflacionaria es un tema bravo, es un tema difícil, que no es culpa ni de Milei ni de Caputo, es así. ¿Qué es? A ver, explícame bien qué es la inercia. Fíjate que el gobierno subió y devaluó de 300 y pico a 800. Después en marzo subió la electricidad, en abril subió el gas, en mayo iba a subir los combustibles y no subieron, pero están subiendo los salarios. Entonces fíjate que siempre tenés un precio importante en la economía que está atrasado. Cosas postergadas que en algún momento se van a... Bueno, pero entonces cuando vos subís un montón de cosas, el salario te quedó muy bajo. Entonces lo tenés que subir. El salario es una fuente de costos muy importante para las empresas. Entonces, si vos subís el salario, que por supuesto que es justo que suba el salario y que recupere el salario, no le podés pedir a la inflación que sea a la empresa cero. que no lo traslade, decís vos. Claro, por ahí un mes puede no trasladarlo, 2 meses, o porque tenía mucho margen, entonces se banca que se comprima el margen empresario un par de meses. Eso puede pasar, pero no puede pasar eternamente. Entonces, si me preguntabas hace 2 meses, yo te decía que ese piso estaba entre el 6 y el 7. Hoy te digo, el gobierno le fue bien, tuvo mejores resultados de lo que muchos pensábamos y quizás ese piso está entre el 5 o el 6. Pero me parece que la inercia es un tema bravo y no quiere decir que la inflación deje de bajar, sino que empieza a bajar muy despacio. Más lento de lo que venía bajando. Claro, claro. Por eso vamos a decir, 25 el primer mes de Milei, 20 después, 13, 11, mañana va a ser algo parecido a 8, lo que vamos a conocer, es un muy buen número. Y bueno, mayo por ahí va a ser todavía más bajo, y en mayo ya con algún ayudín, perdón con el chivo, pero... ¿Qué quiere decir un ayudín? Y no subieron el impuesto a la nafta que tenía que subir, postergaron el impuesto al gas y la luz. Bueno, eso va a dilatar la inercia, va a postergar un poquito algunas subas, con lo cual mayo va a dar mejor de lo que hubiese dado. Quizás que sin todo eso daba 7, ahora a lo mejor de ahí, no sé, 5,5. No tengo idea porque estamos recién comenzando el mes, o todavía no llegamos a mitad de mes. Pero va a dar mejor, mayo va a dar mejor. ¿Por qué pensás que no salió del cepo el gobierno? Bueno, hay varias razones. Primero, y lo pone el gobierno en sus presentaciones, Cavallo, Macri eligió salir del cepo muy rápido e ir muy despacio en lo fiscal. Sabemos que no funcionó. Entonces, este gobierno eligió una fórmula inversa. Va más lento con el cepo y va más rápido con lo fiscal. Yo creo que eso es correcto, ese approach
que tuvo el gobierno. Después tenés el tema de si salís del cepo necesitas tener más reservas, porque vos lo que no querés es salir del cepo y que después el dólar sea un barrilete. Entonces vos querés que cuando salga del cepo ir, no sé, por ejemplo, a un sistema de bandas o un sistema de flotación sucia, es decir, que el Banco Central intervenga para evitar otra devaluación y otra devaluación. Entonces es lógico que el gobierno quiera salir del cepo cuando sienta que eventualmente puede controlar el dólar. O sea, vos decís que no quiere correr ese riesgo. Yo tampoco lo correría. Vos tampoco lo correrías. No. Ahora, la contracara de eso es que no terminás saliendo o creciendo como deberías. Por supuesto, o sea, el problema que tiene el gobierno, y yo lo defino así, a ver, déjame ir para atrás un minuto. Sí. Los primeros 5 meses del gobierno fueron muy buenos, en donde consiguió quizás más de lo que muchos esperábamos, recuperó reservas, mostró superávit, bajó el riesgo país, los mercados lo adoran, la opinión pública lo banca, fenomenal. Ahora empiezan meses más duros porque justamente vos tenés muchos objetivos. Necesitas recuperar la economía, necesitas salir del cepo, tenés que seguir mostrando superávit fiscal, necesitas que la inflación baje y son muchos objetivos quizás para pocos instrumentos que tiene el gobierno. Entonces, por ejemplo, eligen, y de nuevo, yo no sé si vale criticarlo, solamente decís, eligen dilatar la salida del cepo para poder seguir controlando las variables. Recordá que con el cepo es mucho más fácil todo, porque la gente no puede levantarse y decir, che, quiero comprar dólares, porque no puede comprar dólares, ni el oficial, y muchos no pueden comprar ni siquiera el contado con liqui o el MEP. Es una estrategia política, sería en este caso. Yo diría que es una estrategia económica. Es una estrategia económica. Todos sabemos que a largo plazo, y el gobierno lo tiene súper claro, hay que salir del cepo. A corto o a mediano plazo hay que salir del cepo. Ahora, cuanto más tiempo vos tengas el cepo, es más fácil, porque hay un riesgo que no estás corriendo. Ahora, el riesgo que sí estás corriendo es que esa salida de la actividad económica va a ser más lenta, porque no vas a tener inversiones. Mientras haya cepo, es muy difícil tener inversiones. Que alguien traiga plata, claro. Ahora, puede ser que sea una estrategia también, por ejemplo, para licuar los pasivos del Banco Central, los pases, la famosa bola del ELIX de la que hablábamos. ¿Eso es un beneficio que viene con esta política o no? Bueno, una de las cosas que te permite el cepo es bajar la tasa como la bajó el Banco Central. Recordemos que la tasa hoy está en 50%, que si haces es una tasa un poquito superior al 4% mensual, es decir, está bien por debajo de la inflación. Eso te permite y te ayuda a reactivar el crédito y te ayuda también a licuar un poco esa deuda del Banco Central, porque los intereses que paga el Central por esa deuda están por debajo de la inflación. Entonces, cuando mirás la cantidad de deuda que tiene el Banco Central, crece más despacio que el PBI. Entonces, se licúa un poco. En el mundo Milei eso es un problema importante. Yo creo que es un problema. Para mí quizás es menos importante. Pero bueno, esta es una de las maravillas que te permite el cepo. Te permite trabajar con un tipo de cambio que no es del agrado de mucha gente. No me voy a meter en esa discusión de los empresarios. Claro, es un tipo de cambio que ya está como medio en el límite y una tasa negativa. Sin cepo vos no podrías tener esto así. Porque si vos tenés una tasa negativa en un momento donde a la gente le dejás comprar dólares, a menos que la gente piense que el dólar va a seguir bajando. En ese caso no te importa, pero bueno, para eso también hay que partir de un dólar. Cuando vos partiste de un dólar de 800 en diciembre, te pasaba eso. Vos llevaste el dólar a un valor muy elevado, entonces vos podías pensar que el dólar no iba a subir mucho, por eso lo hicieron lo del 2%, y me pareció correcto a mí en su momento que hagan ese 800 más el 2%. Para salir del cepo, lo que tienen ahora es difícil, pero claro, vos no podés, yo no puedo decir, los critico al gobierno por no salir del cepo, porque para salir del cepo tienen que tener otro set de políticas, quizás otro tipo de cambio, quizás otra tasa de interés, y no podés hacer todo bien, no podés tirar el centro y cabecear. Entonces tiene que elegir, y en esta elección esta gente eligió no salir del cepo y quizás está bien, no lo sé. Vos no te querés meter en el tema del dólar, pero es un tema para meterse, porque está retrasado, está bien. Mirá, vos hablás con empresarios, por ejemplo. Claro, por supuesto. Mirá, la cosa es así. Milei lo dijo y yo estoy de acuerdo, los economistas no sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio. No hay ¿estás de acuerdo con eso? Sabemos cuál fue el tipo de cambio promedio de largo plazo, sabemos un montón de cosas, pero la verdadera cosa de dónde está el tipo de cambio de equilibrio no la sabemos. Pero sí sabemos dónde no es. Entonces, si vos me decís, che,
¿por qué no ponemos el dólar como en mayo, junio del 2002? Remes Lavagna. Eso vale hoy en cerca de 2.000 pesos. Yo te digo, no hace falta, de ninguna manera. Gracias por no sugerir. Claro, ese no es un valor razonable. Dejémoslo en 700. Y yo te digo, Pancho, ese tampoco es un valor razonable. Entonces, yo no me animo a darte un número, porque soy tan ignorante como todos los otros economistas. Lo que sí sé es que de a poco la Argentina se está poniendo cara. Entonces, quizás hoy no sea un problema, hoy 14 o 13 de mayo no es un problema, pero si el plan es 3, 4 meses más al 2%, con inflación más arriba del 2%, puede ser un problema. Y ahí está de nuevo el tema de te faltan instrumentos, porque vos, por un lado, con este tipo de cambio, devaluándose el 2%, ayudás a que la inflación baje un poco más rápido. Por otro lado, necesitas comprar reservas y con un tipo de cambio que se empieza a trazar, quizás no compres tantas reservas. Le digo quizás porque no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, y el gobierno dice, pero pará, que con todas las reformas que vamos a hacer, más todas las inversiones que van a venir, el tipo de cambio se va a seguir atrasando y dice, y tenemos que convivir con ese dólar. Yo estoy de acuerdo en la filosofía. Lo que pasa es que las reformas, y creo en la convicción del gobierno de que quiere hacer esas reformas, lo que pasa es que las reformas todavía no se hicieron. Eso te iba a preguntar, si no sale la ley esta, por ejemplo, ¿es algo perjudicial o, como dice mi ley, podemos seguir? Bueno, algunas de las reformas están en el DNU, que mientras que está vigente, otras no. Por ejemplo, los cambios laborales están en la ley bases y estaría bueno que salgan. Si no salen, bueno, todo este tema de las multas, del periodo de prueba, va para atrás. Entonces, una de las cosas que creo que hay bastante consenso entre economistas, empresarios y mucha otra gente es que hay que modernizar la ley laboral. Por ahí esta ley que va en el Congreso no es la mejor ley posible, pero es un paso adelante, sin ningún lugar a dudas. Entonces, sería bueno que salga. Pero hay un montón de otras reformas. En la Argentina, y claramente esto no es culpa ni de Milei, ni de Caputo, ni nada de este gobierno, hace 20 años que tiene un montonazo de problemas de productividad. Entonces, cuando nosotros tengamos una productividad espectacular, y por supuesto que se tiene que atrasar el tipo de cambio, porque además con mucha productividad va a venir el mundo a invertir en Argentina. Y yo creo que el gobierno quiere, por eso yo coincido y valoro la convicción del gobierno, pero eso es algo que va a pasar, ojalá lo antes posible, pero no sabemos cuándo va a pasar. ¿Dónde te seguimos? Me pueden seguir en el podcast, La Economía en 3 minutos, por ejemplo, y en Twitter, colaboren. Gracias, como siempre. Gracias a vos. En unos instantes va a estar Daniel Vilota con una pregunta inquietante. Después del accidente del viernes de los trenes, ¿qué se esconde debajo de los andenes? Vamos y venimos.